Pueden tomar sus lugares y vamos ahora sí a pasar las bolsas de la ofrenda. Y mientras pasan las bolsas de la ofrenda, yo quiero primeramente desearles un feliz año nuevo. Qué bueno que vinieron, algunos vinieron enfiestados, pero vinieron. Qué bueno que están aquí. Y también si hay personas que nos visitan por primera vez, ¿qué tal si les damos un fuerte aplauso, familia? Bienvenidos. Y si tú nos visitas por primera vez, eres muy especial para nosotros y al final tenemos ahí unos obsequios para ti. Ahí en esa pared donde está el fundador, la foto de nuestro fundador, Johnny Morgan. Ahí tenemos unos regalitos. Pedimos que te acerques al final de la reunión ahí para darte uno de ellos. Y pues esperan grandes cosas para nuestro servicio en español. Tenemos bastantes planes, queremos empezar clases bíblicas, clases para padres, tenemos todo tipo de ideas para eso. Tenemos también preparada una junta para nuestros servidores de entrenamiento, entonces vienen cosas muy emocionantes. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de que es un año nuevo, pero es el mismo Dios al que servimos. Y tal vez antes de festejar el año nuevo tú ya estabas hablando o pensando acerca de, o teniendo conversaciones acerca de una dieta nueva que quieres empezar, ¿verdad? Resoluciones de año nuevo. Tal vez quieres comenzar en una nueva dirección en tu vida. Tal vez quieres comenzar con disciplinas nuevas, o disciplinas espirituales que a lo mejor no te fue muy bien en el 2022, pero dices, ahora sí quiero que me vaya mejor en el 2023. Tal vez una decisión grande en tu vida de comenzar simplemente algo diferente para este nuevo año. Y el año nuevo se presta porque es una oportunidad para evaluar el pasado. Evaluar el pasado, no quedarnos atorados en el pasado. Porque yo creo que, mira, tanto el apóstol Pablo como José tenían algo en común, es que ellos sabían que ya lo pasado, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, lo que ha quedado atrás, quedó atrás. Entonces no nos quedamos atorados en el año nuevo, en el año pasado, pero lo usamos para reflexionar, para evaluar. Y mientras evaluamos lo que sucedió en el año pasado, podemos aprender de ese año. Si cometimos errores el año pasado, hay que aprender de nuestros errores. Yo les digo a mis niños, hay muchas maneras de aprender. Una de ellas es leyendo libros, otra es haciendo preguntas y otra es cometiendo errores. Entonces el año pasado lo podemos usar para eso y aprendemos de nuestros errores, pero ¿qué hacemos? Reajustamos nuestra vida, hacemos los cambios necesarios. Lo que no hicimos el año pasado, lo hacemos este año. Y nuestra meta siempre debe de ser parecernos más a Jesucristo. Entonces hay que usar esa evaluación del año pasado para ajustar nuestra vida este año, en hacer decisiones diferentes, poner en práctica lo que aprendimos el año pasado. Parecía que estamos hablando de hace muchos meses, pero no, apenas hace unas semanas terminamos con nuestra serie de 7 decisiones que todos podemos tomar cada día, ¿verdad? Entonces podemos reajustarnos y tomar esas decisiones para parecernos más a Cristo. Esa es nuestra meta. Pero debemos de hacer eso a pesar de, ahí va la cosa, a pesar de, porque empezamos de que tengo esta meta, quiero lograr esto, pero van a venir cosas que van a querer frustrar tus planes. Porque el mundo está lleno de cambios, muchos cambios. De hecho, el único constante en la vida son los cambios. Hay cambios en empresas, en iglesias, en escuelas. Cambian de directores, cambian de maestros, cambian de personal en las organizaciones. Hay cambios aún en los reglamentos, en departamentos, en gobiernos. Se crean leyes nuevas, se deshacen leyes que antes existían. Entonces siempre la vida está lleno de cambios. Las modas cambian y las personas cambian. Algunos de ustedes han pasado por varias modas, ¿verdad? Algunas décadas atrás estaban bailando en la disco, ahora ya es diferente, se peinan diferente, se visten diferente porque la vida está llena de
cambios, ¿verdad? Si los hubiéramos visto antes, ni los reconoceríamos, ¿no? Acá con su hairspray y todo su cabello muy elaborado, pero los cambios son inevitables en la vida de todos nosotros. Pero en medio de un mundo tan cambiante, existe una verdad: Dios no cambia. Dios no cambia. El mundo puede cambiar, leyes pueden cambiar, organizaciones pueden cambiar, pero Dios no cambia. Y no solamente eso, no necesita cambiar. Dios ya es perfecto. Él no necesita cambiar y nunca cambiará. No va a cambiar, no ha cambiado y nunca va a cambiar. Y cualquier cambio fuera de su voluntad o fuera de su palabra es un cambio inferior. Que verdaderamente no importa, porque mientras Dios esté en su trono y mientras Él siga siendo quien Él es y que no cambia, eso es lo único que importa. Cualquier otro cambio es inferior. Mira, la cultura ha cambiado la definición de lo que es el matrimonio. Y para los que ya han vivido más años, han visto esa progresión de cambio, ¿sí o no? Como antes el matrimonio era algo y ahora ya significa otra cosa totalmente diferente. Pero Dios no ha cambiado la definición de lo que es un matrimonio. La cultura ha cambiado lo que es moralmente aceptable. Antes, todos se cuidaban mucho, pero ahora es muy aceptable fácilmente el divorcio, la fornicación, el adulterio. Pero Dios no ha cambiado. Para Él no ha cambiado lo que es moralmente aceptable. La cultura ha cambiado. La gente también ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. La cultura le ha quitado valor a la vida humana. Lo hemos visto. Cómo se les enseña a nuestros hijos que venimos del chango, o que somos animales, que somos parte del reino animal, pero que estamos acá arriba en la pirámide de la comida, o no sé de qué. O que los bebés dentro del vientre de una madre, que no son una vida, que no tienen valor, pero Dios no ha cambiado, no le ha quitado valor a la vida humana. La cultura ridiculiza la idea de la santidad, pero Dios no lo hace. Para Dios eso es algo serio. La cultura está corriendo lamentablemente hacia un final catastrófico. Un final catastrófico, pero lo que a nosotros nos da paz es que Dios sigue en control. Aunque la cultura, el mundo van para abajo, van en decadencia, Dios sigue en control y en eso nosotros tenemos esperanza. Y todo esto sucede porque la cultura ama y adora la idolatría. Y Dios lo sabe. Dios sabe que todo tiene que ver con la idolatría. Las personas se han alejado de la adoración hacia Dios y se han ido hacia una adoración falsa. Esto no es algo nuevo, ha sucedido a través de la historia, lo vemos aún con el pueblo de Israel. Fallaban constantemente con la idolatría. Era algo con lo que constantemente caían. Idolatría, y Dios tenía misericordia y compasión y los perdonaba, pero seguían ellos yendo tras dioses ajenos, dioses falsos. Ahora la adoración falsa se ha convertido en algo muy sofisticado, ¿verdad? Ya no son los mismos ídolos, pero sigue siendo idolatría. Sigue siendo idolatría y Dios sigue siendo el mismo aún. Mira, aún hay personas que afirman, no, pero yo no sigo ninguna fe. Yo no adoro a nada. Pero eso no es cierto. Aún ellos adoran. Y adoran al ídolo que todo mundo adora. El ídolo del yo. Y es ahí donde comienza la idolatría. Pero a pesar de esto, no importa cómo el mundo ha cambiado, no importa cómo la demás gente esté viviendo, tú y yo, es importante que nosotros sigamos trabajando en el reino de Dios. Que nosotros sigamos adorando a Dios en medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo lleno de dificultad, que sigamos adorando a Dios, honrándolo a Él con nuestra vida, sirviéndole a Él.
Porque Él es el Dios verdadero. Todo lo que el mundo allá está siguiendo es una falsedad. Nosotros tenemos un propósito en Dios y lo seguimos a Él. Entonces tenemos delante de nosotros un año nuevo y también tenemos delante de nosotros un mundo que constantemente está cambiando, pero también tenemos a nuestro Dios verdadero que no cambia. Esa debe de ser nuestra constante en la vida. De hecho, si pueden ir a Malaquías, capítulo 3, verso 6, y ahí dice: yo soy el Señor y no cambio. Tan simple como eso. Es Dios hablando en el Antiguo Testamento a través del profeta Malaquías, y dice: yo soy el Señor y no cambio. En Hebreos capítulo 13, el autor también atribuye esta característica a Jesús, porque Jesús es Dios. Es Dios en carne, y dice ahí en Hebreos 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es como Dios no cambia. Jesús es Dios y Él tampoco cambia. De hecho, el hecho de que Dios no cambia significa que tú y yo sí podemos cambiar. Sí podemos. Que tú digas: híjole, he batallado con esto o nunca he podido hacer esto, pero sí puedes cambiar. Porque Dios te puede ayudar a cambiar. O tal vez tú estás pensando: híjole, yo no sé si Dios puede cambiar acá a mi marido, o a mi hijo, a mi hija, o a mi papá. Pero sí se puede. Sí se puede. El Dios que no cambia, sí puede cambiar y transformar tu vida. Porque Él es un Dios poderoso. El hecho de que Dios no cambia significa que nosotros debemos cambiar. No solamente podemos cambiar, pero debemos cambiar. Porque no le podemos decir a Dios: Dios, es que a mí me gusta vivir de esta manera. Dios, es que a mí me gusta hacer esto. ¿Qué tal si tú cambias? Porque eso es lo que la cultura está haciendo. Me gusta mi manera de vivir, voy a crear mi propio Dios. O me voy a deshacer del Dios verdadero para vivir como yo quiero. Y no le podemos pedir a Dios que se ajuste a nosotros. Nosotros debemos ajustarnos a Dios. Y vamos a estudiar ahora el Salmo 115. Entonces, si gustan buscarlo ahí en sus Biblias, Salmo 115, lo vamos a leer todo, lo vamos a repasar, y es ahí donde vamos a aprender, porque aquí vemos un contraste entre la adoración falsa y la adoración verdadera. Y la adoración falsa, vamos a ver que comienza, como ya comentamos, con nosotros mismos. Comienza con el yo. Mientras que la adoración verdadera comienza con nuestro Dios verdadero. Y querer imponer nuestra voluntad ante Dios, pedirle que Él cambie o que Él se ajuste a nosotros, eso es idolatría. Porque te estás poniendo tú primero antes que Dios. Pero obedecer la voluntad de Dios y obedecer su verdad en nuestra vida, eso es adoración. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios y hacemos la voluntad de Dios, estamos adorando a Dios, porque lo estamos poniendo en el lugar que a Él le corresponde, primer lugar en nuestro corazón. Dios debe ser primer lugar en tu corazón. Para los que están casados, Dios debe de ser primer lugar en tu corazón. Y es donde la esposa dice: ni modo, chiquita. Pero es Dios en primer lugar en mi corazón, y así debe de ser igual con mi esposa. Dios es primer lugar en su corazón. Entonces veamos todo el Salmo 115, pero nos vamos a ir por partes. Vamos a ver el primer verso, y dice, leyendo en la Nueva Traducción Viviente, el verso número 1, creo que va a estar ahí también en las pantallas y está en sus notas, dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Aquí podemos ver luego una desviación de cualquier gloria hacia nosotros. Ahí el autor dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, a ti, a tu santo nombre.
Ahí vemos cómo empieza la verdadera adoración, rechazando toda gloria, toda lo primordial no para nosotros, sino para Dios. Y está diciendo a tu santo nombre. El nombre de Dios es Yahweh o Yahvé o Jehová, que significa Dios el que existe por sí mismo. Dios el que es. Ese es el nombre propio y único del Dios verdadero. Entonces hay que tener cuidado cómo usamos el nombre de Dios, porque es un nombre santo. Pero a través de los años mucha gente ha sido atraído por la adoración falsa. Y en vez de decir, no a nosotros, Señor, dicen, sí, para mí, yo primero. Y ahí comienza la adoración falsa. Y ahí es donde la gente empieza a cambiar a Dios. Cambiar la adoración hacia Dios por la adoración hacia ellos mismos. Y Dios trajo calamidad a Israel, su pueblo escogido. Pero trajo calamidad por causa de su idolatría. Por eso Israel constantemente estaba cayendo bajo el dominio de otros pueblos, de otras naciones, por la desobediencia, por la idolatría. Eran consecuencias del pecado de la idolatría, por irse tras dioses falsos. Entonces cualquier persona y cualquier nación que voluntariamente se aleja del Dios verdadero va a ver ese tipo de consecuencias feas en su vida. Y por eso la podredumbre moral es un resultado directo de ignorar al Creador. Ese es. Ignoramos al Creador para adorar a otras fantasías humanas, deseos humanos. Nos vamos para adorar cosas falsas que este mundo o con nuestra propia naturaleza pecaminosa nos ofrece. Y nos vamos de adorar a algo que simplemente es una mentira. Y sigamos leyendo ahí del verso 2 al 8. Fíjense lo que dice, ¿por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír y tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Fíjate, aquí en esta parte está describiendo al Dios verdadero en contraste a los dioses falsos de las demás naciones. Si te pones a ver ahí en los primeros versos, en el 2 y especialmente en el 3, nos habla acerca de la ubicación de Dios y del poder de Dios. Dice que Dios está en los cielos. Entonces quiere decir que a Él le pertenecen los cielos y que Él está sobre la tierra. La tierra también le pertenece, aunque dice ahí que se la dio al ser humano. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos haciendo muy buen trabajo con la tierra que Dios nos dio, ¿verdad? Nos dio desde Adán y a Eva, les dijo, aquí está, para que tengan dominio. Pero nos ha ido muy mal como administradores. Mas sin embargo, Dios está en los cielos y la tierra le pertenecen. Pero también Dios es un Dios poderoso, porque ahí dice en el verso 3 que Él hace lo que le place. Dios no está atado a nada. Él es poderoso, Él puede hacer lo que Él quiera. Y en los versos 4 al 8 hay una descripción de los dioses falsos que las naciones de antes adoraban. Dioses hechos a mano, creados por personas. ¿Te imaginas lo ridículo que esto se oye? Porque realmente están adorando a algo que es creado, en vez de adorar al creador de todas las cosas.
Se cortan cortan un árbol, hacen un ídolo con esa misma madera, prenden leña. Es la misma madera, pero le dan una figura y lo adoran. Y ahí nos dice, tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen, nariz pero no pueden oler, manos pero no pueden tocar, no pueden palpar y sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Tienen gargantas pero no pueden hacer ruido. Esos ídolos no son como nuestro Dios. Nuestro Dios sí nos escucha. Nuestro Dios sí nos responde. Nuestro Dios nos sostiene con su brazo fuerte. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver algo, porque cuando la Biblia menciona las características físicas de Dios, lo hace de una manera literaria. Literaria, usando características humanas para describir sus atributos divinos. A ver, ya me perdí. A ver, explícame. Ahí va. Porque mira, de acuerdo a Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Verdad? Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo se puede describir a Dios con características físicas? Por ejemplo, Isaías 59:1 menciona la mano y el oído de Dios. Segunda de Crónicas 16 dice que menciona los ojos de Dios. Mateo 4:4 dice, ahí le pone palabras en la boca de Dios. Y en Deuteronomio 3:27 dice que Dios tiene brazos. Pero ¿cómo si Dios es espíritu? Pero esto se hace de una manera literaria. Y esto se puede hacer por causa de, ahí les doy una palabrota, pero no se asusten, antropomorfismo. Ahí está en las notas, creo. Antropomorfismo, que viene de la palabra antropo, que quiere decir humano. De ahí viene la palabra antropología, el estudio del ser humano. Y la otra palabra es morfos, forma humana. Entonces esta palabrota básicamente quiere decir que es una manera de describir a Dios con términos anatómicos y emocionales para que los humanos como nosotros podamos entender a Dios mejor, podamos entender su carácter y su divinidad mejor. Este es el lenguaje figurativo, el que se usa para describir a Dios, pero no implica que Dios tenga un cuerpo físico. Él es espíritu. Jesús vino después y Él es el Dios encarnado. Él sí tiene un cuerpo físico, pero Dios Padre es espíritu. Mas sin embargo, tenemos una descripción de Dios con facultades físicas para que tú y yo lo podamos entender y comprender mejor. Entonces las manos humanas no pueden crear a un Dios verdadero, porque Dios es espíritu. No lo puedes crear. Solamente se requiere creer en Él y adorarlo. No se puede crear a un Dios que satisfaga nuestros deseos, porque Dios no existe para satisfacer nuestros deseos. Nosotros existimos para satisfacer los deseos de Dios. Pero si te pones a pensar, eso es justo lo que hacen los que crean ídolos. Hacen ídolos para satisfacer los deseos humanos. Eso es lo que son los ídolos. Mira, el maestro de la Biblia, Warren Wiersbe, él comenta lo siguiente. Dice, la mayor tragedia no es que los ídolos no es lo que los ídolos no puedan hacer, sino lo que pueden hacer a las personas que los adoran. Y dice, nos volvemos como el Dios que adoramos. Y por eso sigue diciendo, al adorar al Dios vivo y verdadero, Él transforma nuestros oídos para escuchar su verdad y los clamores de los necesitados. Él nos da ojos para ver su palabra y su mundo y el camino que Él quiere que caminemos. Si tú adoras a ídolos falsos, te vas a volver como el ídolo falso. Vas a vivir una falsedad, pero si adoras al Dios vivo, al Dios verdadero, Él va a empezar a cambiar tu vida para bien. Adorar a un ídolo te lo va a cambiar para mal, pero Dios te lo cambia para bien.
Y los que hacen ídolos falsos no solamente se toman el tiempo para darles forma y para tallarlos, también se dan el tiempo para adorarlos. Y cuando tú creas un ídolo en tu vida, no solamente lo creas, lo empiezas a adorar. De hecho, ahí según el Salmo 115, verso 8, dice que también esas personas empiezan a confiar en los ídolos. Y cuando tú empiezas a confiar en algo más que Dios, entras en idolatría. Porque nosotros debemos de tener nuestra total fe y confianza en Dios. ¿Verdad? No en lo que el corazón quiere, no en lo que el corazón desea. Por eso se crean tantos ídolos. Y que la pulserita para el amor, para que te enamores, para que enamores a alguien. O que la fragancia para que más riquezas este año. Si te regalan algo así, gracias, a la basura, De veras, porque todo eso es una falsedad. En realidad nuestro corazón depravado es el que fabrica esos ídolos. Por los deseos que tenemos de más riquezas y amor y todo lo demás. Y por eso la gente crea esas cosas falsas, que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que está detrás de los ídolos. Y el escritor aquí en el Salmo 115 luego menciona 3 grupos de personas y a los que les da una súplica. Y vamos al versos 9 y 10 y vamos a leerlo. Dice: oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. ¿Te fijas cómo los que crean ídolos terminan confiando en los ídolos? Pero aquí el autor está diciendo, confiemos nosotros en el Señor. Y en el verso 9 le está hablando a Israel. Entonces le está hablando a toda la nación. En el verso 10 le está hablando a los sacerdotes, a los líderes de la nación. En el verso 11 les está hablando a todos los que temen a Dios. Nos está hablando a todos en general. Dios en su palabra está diciendo, Estados Unidos, confía en Dios. Está diciendo, Joe Biden, Kamala Harris, gobernadores, líderes de las ciudades, ¿cómo se llama? Se me olvidó, los mayors, los alcaldes de las ciudades, confíen en Dios. Bien pocho yo, ¿verdad? Confíen en Dios. La Biblia nos está hablando, confíen todos en Dios. Pero lamentablemente, algunos no lo están haciendo. Están siguiendo sus propios deseos, están siguiendo dioses falsos. Pero este es el clamor del autor aquí, que no sabemos quién es el autor, pero está diciendo, confíen en Dios. Y nos está diciendo, confíen en Dios porque Él es su ayudador, Él es su escudo. Ayudador es una declaración de que Dios es nuestra provisión. Cuando dice que Él es nuestro escudo, es una declaración de que Él es nuestra protección. Nuestra protección. Dios nos protege. Entonces tenemos que confiar en Él. No en las riquezas, no en lo que está sucediendo en la economía o en el trabajo. Nuestra confianza está en Él. Y el resultado, fíjense, vamos a ver en los versos 12 al 15. El resultado de confiar solamente en Dios, el resultado son bendiciones. Bendiciones derramadas sobre nuestras vidas. Y vamos a leerlo, dice, el Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes y los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. Vuelve a mencionar a esas personas, a la nación, a los líderes y a todos. Tanto a los grandes como a los humildes. Y el verso 14 dice que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Nos puede ir mal en la vida, porque ya hemos visto que en la vida también te va a ir mal. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, al final de todo va a venir bendición. Sea aquí o sea en la eternidad, pero podemos tener la seguridad de que Dios nos va a bendecir.
Y sigue diciendo ahí el Salmo en los versos 16 al 18. Vamos a leerlos. Dice: los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Esto nos habla ahí en el verso 16, nos habla del poder de Dios a quien pertenecen los cielos y la tierra. Ahí lo menciona otra vez. Nos lo menciona al principio y nos lo vuelve a mencionar ahorita. A Él le pertenecen los cielos y la tierra. Entonces, establece eso. Dios es el creador, Dios es todopoderoso. Él está sentado en su trono, a Él le pertenecen todas las cosas. Es tiempo de alabarle. ¿Para qué? ¿Para qué gastar nuestro tiempo adorando, alabando otras cosas? Dice ahí, los muertos ya no le pueden alabar. Obviamente está hablando aquí en el Antiguo Testamento. Ahorita las personas que se van directamente con Él. Pero qué grande oportunidad tenemos tú y yo mientras estamos vivos de dedicar nuestras vidas a alabar y adorar a Dios cada día de nuestras vidas. Y aquí está diciendo, aprovecha ahorita que estás vivo y alaba a Dios. Y en el verso 18 dice que es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo. Tal vez el año pasado a lo mejor tú no te la pasaste alabando y adorando a Dios. Tal vez no fue el año que tú hubieras querido, pero este año nuevo es una nueva oportunidad para decir: este año me comprometo a alabar a Dios con mi vida, con mis decisiones diarias. Y qué oportunidad tan grande tenemos delante de nosotros de adorar al Dios verdadero, de seguir al Dios verdadero. Yo les animo que como personas, no solamente con nuestra vida, pero cuando venimos aquí a adorar a Dios, y de hecho para los que están aquí por primera vez, hoy es diferente porque sabemos que algunos iban a andar bien enfiestados y pues dijimos, vamos a tener solamente una reunión, pero nuestra reunión es a la 1 p.m, con alabanza en vivo y el mensaje también en vivo, allá abajo en el auditorio principal. Entonces, también son momentos de aprovechar esos momentos de alabanza y adoración. De levantar nuestras manos y que no te dé pena. Levantar tus manos, porque no las levantas para que otros te vean, las levantas para Dios. Y que es que no me puse desodorante, ¿qué importa? Ahí está tu esposa enseguida. Que le importe un cacahuate, usted alabe a Dios, levante sus manos en adoración. Es que canto bien feo, le cantas a Dios. Es que me quiero hincar, pero me da pena. Tú híncate. Alabamos a Dios y lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. Pero hay que alabar a Dios en espíritu y en verdad. Donde quiera que estés aquí en la iglesia o estés en tu casa lavando los trastes o haciendo comida. Pero en todo hay que alabar a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Sea en miércoles o domingo, porque los miércoles también tenemos nuestra reunión de entre servicio. Pero a las personas en toda la Biblia se nos instruye a abrazar la verdad de Dios, seguir al Dios verdadero, dejar a los dioses ajenos, no seguirlos, seguir el camino de Dios. Porque seguir los caminos de Dios es sabio. Pero no adorar al Dios vivo y al Dios verdadero es adorar a un ídolo. Porque si no lo estás adorando a Él, estás adorando algo. No sé qué sea, pero algo estás adorando. Y para darte cuenta, nada más ve a dónde se está yendo tu tiempo, a dónde se están yendo tus conversaciones, qué es en lo que siempre estás pensando. Ese va a ser tu ídolo. Pero la probabilidad de que alguien aquí tenga un ídolo de madera y que se ponga ahí a adorarlo ahí, es muy baja esa probabilidad. Espero que no haya alguien así. Sí, aquí estamos para hablar acerca de eso. Porque créanlo o no, puede suceder, pero no es tan común hoy en día, ¿verdad? No es tan común, tal vez en este grupo de personas, tal vez no sea algo tan común de que adores algo hecho de madera, de metal, de bronce, de oro. Pero fíjate lo que dijo Charles Spurgeon acerca de la idolatría. Dijo, de hecho, hablando de la idolatría, es el pecado de toda la raza humana.
Cuando hablamos de la idolatría, no necesitamos pensar en bloques de madera y de piedra. Tampoco necesitas ir a las calles para encontrarlos. Quédense donde estén y miren en sus propios corazones y ahí encontrarás ídolos ahí. Ouch. La esencia de la idolatría es esta: amar cualquier cosa más que a Dios, confiar en cualquier cosa más que Dios, desear tener un Dios que no sea el que tenemos, o sea, el Dios verdadero. Y sigue diciendo, e incluso en los hombres que son salvos, esto es parte de la corrupción restante. Tenemos que seguir sacando ídolos que hemos acumulado en nuestra vida. Y dice, podemos fácilmente hacer un ídolo de cualquier cosa y de diferentes maneras. Hay personas que hacen un ídolo del dinero, de las cosas materiales. Hacen un ídolo de su tiempo. Hacen un ídolo de su cuerpo. Se la pasan ahí. Quieren tener un cuerpo como el mío. No se puede, ¿no? No lo idolatres. Así Dios me dio el cuerpo. Digo, no. Yo no sé por qué ya se rieron. No sé por qué se rieron. No, pero otras personas idolatran sus posesiones. Acumulan tantas cosas. Y luego se mueren antes de gastárselas. Otras personas idolatran su voluntad, lo que quieren hacer, sus sueños, sus carreras. Antes de decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Antes de decir, esto es lo que yo quiero, Dios, ayúdame a lograrlo. Decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Otros idolatran su día, planifican su día y no le dejan lugar a Dios dentro de su día. Otros idolatran su pecado, están tan enamorados de su pecado que su pecado es su ídolo. Otros idolatran sus hábitos, sus hobbies, tal vez. Otros, su ídolo es el miedo que tienen. Su miedo guía sus vidas en vez de que Dios guíe sus vidas. Otras personas idolatran a personas en su vida. Idolatran a los hijos. Idolatran a las esposas o a los esposos. Y otras personas idolatran al yo. Es muy sutil, es engañoso, porque siempre racionalizamos. Bueno, es que me lo merezco. Bueno, es que no es tan malo. Bueno, es que Dios sabe que lo amo a Él primero. Pero te la pasas en eso que tú quieres. Entonces, como dijo Charles Spurgeon y como nos dice la palabra de Dios, no confíes en otra cosa más que en Dios. No temas a otra cosa más que a Dios. Dios debe de ser el único. Y familia, que este año temamos más a Dios, que nos enamoremos más de Dios, que Él siga siendo el primero en nuestras vidas, que Él sea el único en el que ponemos nuestra confianza. En Deuteronomio 6:14, Dios dice a Israel, no se irán ustedes tras dioses ajenos. Fíjate, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, a su alrededor. ¿Qué dioses sigue la gente que está a tu alrededor? ¿Qué dioses adora o sirven o siguen las personas con las que trabajas? O tus familiares que tal vez no conocen de Jesús. ¿Qué es lo que idolatran? Dios te dice, no lo sigas. Tú sígueme a mí. Y si nuestros compañeros de oración pueden pasar aquí al frente. Hoy es una oportunidad para comenzar de nuevo. Para tal vez venir y decirle a nuestros compañeros de oración, sabes que yo quiero comenzar de nuevo con Dios. Yo lo quiero conocer como mi Señor y mi Salvador. O sabes que no me fue muy bien el año pasado y quiero rededicar mi vida a Dios. Estamos aquí para orar contigo, para platicar contigo. O tal vez tengas alguna petición, a lo mejor ya tu año no empezó muy bien. Estamos aquí para orar contigo. ¿Dónde se van a poner? ¿Allá? ¿Van a estar acá de este lado? Puedes pasar ahorita, puedes pasar al final. Pero yo creo que la mejor decisión que puedes hacer el día de hoy, si es que no lo has hecho ya, es decirle, Dios, yo quiero servirte, yo quiero seguirte.
y yo quiero conocerte como mi Señor y mi Salvador. Y si tú dices, yo ni siquiera entiendo lo que quiere decir de conocer a Dios como mi Salvador, si no lo entiendes, esa es una indicación de que tienes que saber lo que eso significa. Y para eso están nuestros compañeros, para platicar contigo qué es lo que significa conocer a Jesucristo como el Salvador de nuestros pecados. Entonces, para terminar, ¿te estás aferrando a una mentira en tu vida? Una mentira que tal vez no lo sepas, pero es un ídolo en tu vida. Tal vez tú dices, me miento a mí mismo cuando mis deseos humanos e idólatras guían mi vida en vez que los deseos de Dios. Si tú identificas que tu vida es guiada más por tus sentimientos, por lo que quieres, que por lo que Dios te enseña en su palabra, de cómo debe de ser la vida de un cristiano, entonces estás siguiendo una mentira, estás siguiendo tu propia voluntad y estás siguiendo una mentira. O tal vez tú dices, me miento a mí mismo cada vez que descuido la palabra de Dios para abrazar la idolatría de la cultura. Tal vez tú reconoces y dices, yo estoy viviendo más como vive la gente a mi alrededor que como Dios me pide que viva, en santidad, apartado. Como dijimos, la cultura no le da mucho valor a eso, pero tú y yo tenemos que vivir vidas apartadas solamente para Dios. O tal vez tú te mientes a ti mismo pensando que hay un plan mejor para tu vida que el que Dios tiene para ti. Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia, para ti como cristiano. Pero muchas veces nos enfocamos más en los planes que otras personas tienen para nosotros o planes que nosotros mismos tenemos. Pero tenemos que decirle, Dios, este año yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero descubrir cuál es el plan que tú tienes para mí dentro de tu iglesia. ¿Qué les parece si comenzamos un año, pero verdaderamente un año nuevo, bueno, siguiendo al Dios verdadero? Sería lo mejor que podemos hacer este año, ¿sí o no? Pueden poner sobre sus pies. Y que este año conozcamos más de la palabra de Dios, porque es un año nuevo, pero sigamos a Dios, sirvamos a Dios, amemos a Dios, porque Él es el mismo, Él no cambia, Él nunca va a cambiar. Y Señor, pedimos que nos ayudes a que este año nuevo que comenzamos, conozcamos más de tu palabra, que nos enamoremos más de tu palabra, que la leamos, que la estudiemos, que la guardemos en nuestro corazón. Pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir tus caminos. Es difícil porque tenemos una corriente de ideas y de personas que van en contra de tu palabra, pero nosotros queremos seguir tus caminos. Ayúdanos, Señor, a adorarte a ti, a adorar tu carácter. Ayúdanos a vivir por medio de tu amor. Señor, nosotros solos no podemos dar un amor verdadero. Necesitamos a tu Espíritu Santo viviendo en nosotros para poder amar, así como solamente tú sabes amar. Y que podamos compartir ese amor con nuestra comunidad. Y Señor, que en la serie nueva que vamos a emprender en este año, podamos aprender a cómo vivir una vida digna de ti. Señor, yo bendigo a estas personas hermosas que vinieron el día de hoy. Yo te pido que tengan un año nuevo increíble, siguiendo tu voluntad. Y que no importa lo que venga en este año, que recordemos esto, que nos aferramos y abrazamos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios verdadero, que aunque el mundo cambie, Él, el Dios verdadero, no cambia. Y eres tú quien está con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.